Ha sido una semana de bendición, espero que así haya sido, una semana donde hayamos tenido crecimiento en el Señor, amén. Bueno, yo quiero hablarles hoy de un tema que ha impactado mi vida y quisiera que impactara sus vidas también. Quiero hablar de la fe y quiero hablar de que la fe no es negociable. Nuestra fe en Cristo Jesús no es negociable bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. Nuestra fe en Cristo puede ser negociable. Y para eso yo quiero leer una porción de la Biblia que está en el libro de Marcos. Por favor, busquen en sus Biblias el Evangelio escrito por Marcos, según San Marcos, en el capítulo 12, versículo 28 hasta el versículo 34. Quiero hacer el énfasis en el versículo 30. Sin embargo, quiero leer toda esta porción de la Escritura, este texto, para que retengamos algunas verdades fundamentales que están aquí. Así que le invito a estar de pie, amado hermano y hermana. Marcos capítulo 12, versículo 28. Voy a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y el versículo 30, se los quiero decir nuevamente, dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Gloria al Señor. ¿Qué tal si oramos al Señor? ¿Qué tal si le decimos: Señor, gracias? A ver, Señor, gracias, Padre, porque eres maravilloso, porque eres un Dios de poder y de proeza, Señor. Gracias porque tu gracia, tu infinita gracia, tu bondad, tu misericordia nos alcanzó, Señor. Gracias, Padre, porque ahora pertenecemos a tus filas, Señor, pertenecemos a tu ejército. Gracias, Padre, porque somos llamados la familia de la fe. Gracias, Señor, porque nos has dado entrada, Padre, al lugar santísimo a través del rompimiento del velo por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Muchas gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, representando nuestra familia, Padre. Gracias por los que están aquí, Señor, porque de alguna u otra manera han sido vencedores y están aquí para honrarte, para bendecirte, Señor. Pido, Padre, que tú les hables a cada uno conforme a la necesidad que tengan. Padre, conforme a la necesidad de cada corazón, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento hoy, Señor. Permite que podamos discernir, Padre, tus palabras, tus principios, Señor. Permite que nos renovemos en ti, Padre. Permite que seamos edificados. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por los méritos de Cristo. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados. Y les decía que
quiero hablarles acerca de que nuestra fe no es negociable, bajo ningún concepto. ¿Aceptaste a Cristo? Eres su hijo. Eres su hijo, amén. ¿Quién es hijo de Dios aquí? ¿Hay hijo de Dios aquí? Amén. ¿Hay hijo de Dios aquí? Ah, ya veo que sí hay hijos de Dios y veo que están despiertos. Eso me gusta, eso me gustó. Nuestra fe no puede ser negociable, mis amados. El contexto de esta lectura es fascinante porque estaba el Señor Jesús culminando su ministerio ya en las postrimerías para entregarse en redención por nuestros pecados, para entregarse por nosotros. Y los fariseos y los saduceos comenzaron a hacerle preguntas tentativas para ver si le conseguían algún fallo interpretativo de la Escritura, para ver si conseguían alguna falta en él, pero no le conseguían ninguna falta. Sin embargo, buscaron como al más erudito de los eruditos que tenían allí, a un intérprete de la ley, un escriba. Marcos lo llama escriba, traductor de la ley. Mateo lo llama intérprete de la ley. Un hombre que sabía mucho de la ley, de la Torá, de todos los preceptos del Señor, y le pregunta y le dice: ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor le responde de una manera muy osada y le hace un preámbulo. Le contesta cuál es el gran mandamiento, pero primero le dice: oye Israel, el Señor es uno, único, no hay fuera de él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y añade, y el segundo es semejante: amarás al prójimo, a tu prójimo, como a ti mismo, al próximo como a ti mismo. Voy a hablarles acerca de este primer mandamiento y en una otra oportunidad hablaremos del segundo, pero hoy vamos a enfocarnos en este primer mandamiento. Y esta lectura de este texto nos relata que el escriba se sorprende y le dice: has respondido sabiamente, no se te queda nada, no puedo conseguirte la caída. Es verdad, el primero es amar a Dios con todo lo que tenemos. Fíjense que en la Torá se habla corazón, mente y fuerzas. Aquí el Señor habla corazón, alma, y añade allí las fuerzas y habla de la mente. Entonces el escriba dice: cierto, tenemos que amar a Dios con todo lo que tenemos, con nuestro entendimiento, con nuestras fuerzas. Y ninguno le preguntó más. Ya no pudieron agarrar al Señor de esa forma. Y esto nos trae a nosotros a colación algo interesante. Tenemos que amar a Dios. Y eso lo decimos y lo hablamos, y ámalo y lo amo, y Señor te amo. Pero sabemos amar a Dios. Es como cuando estamos en nuestros amoríos, en nuestros enamoramientos. A veces amamos con los ojos, con los sentidos, pero a veces no amamos con el corazón. Entonces debemos saber qué es amar con el corazón, qué es amar con el alma, qué es amar con nuestras fuerzas y qué es amar con nuestra mente. Y sabiendo esto, podemos entonces decir: Señor, quiero amarte. Sin embargo, hay algo superior al conocimiento, a la comprensión y al entendimiento, y es Dios, que llega a nuestras vidas, impregna nuestro corazón, sobrepasa todo entendimiento y nos llena de su presencia. Es mayor que cualquier conocimiento, mayor que lo que nosotros seamos, nuestro Creador. Y nos dice: amemos a Dios de corazón. Quiero reseñarles que en la Torá hay 613 ordenanzas, 613 estatutos para cumplirlos. Sine qua non, condición sine qua non, cumplirlo porque sí. El Señor le dice: yo soy Jehová, le dice Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Se presenta, le dice: por lo cual no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni se te ocurra postrarte delante de ellos, ni se te ocurra hacerte imagen o tener tu imaginación enfocada hacia algo que no sea yo, dice el Señor.
y empieza con sus mandamientos. De los 613 estatutos, 365 comienzan con prohibiciones, restricciones, advertencias. No tengas dioses ajenos, no mates, no hurtes. No le pongas bozal al buey que trilla, y así sucesivamente. Y hay 248 ordenanzas que habla de manera imperativa para accionar, para activar nuestras fuerzas y dedicárselas al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, haz el bien, procura el bienestar, y así sucesivamente hasta llegar a los 248 y completar las 613 ordenanzas que había que cumplir para poder decir, amo a Dios. Decía esta mañana, hablábamos en Fuencaliente, nada más con faltar a una de esas ordenanzas, ya podíamos decir que no amábamos a Dios. Y qué tremendo cuando a nosotros se nos da un mandato, un imperativo, no hagas tal cosa y lo hacemos. A mí me pasaba mucho, o me pasa todavía. En mi casa, mi padre, mi madre me decían, Samuel, no te comas tal cosa. Y era lo primero que hacía. No cumplía la ley de mi casa. Me fui siendo instruido en la ley de mi casa y en la ley del Señor. Y comprendí que obedecer la ley de Dios es complicado, es difícil, pero que trae resultados. Sin embargo, la ley y las ordenanzas no justificaron a nadie. Ningún ser humano puede ser justificado a través de la ley. Pero no obstante, sigue siendo imperativo el llamado y el mandamiento de Dios a guardar nuestra fe y amar a Dios por sobre todas las cosas con nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? La Biblia habla de corazón y nosotros conocemos el músculo que bombea la sangre por el cuerpo, pero antes que se le diera esa definición anatómica y fisiológica, ya el corazón se conocía como el centro nuclear de lo que nosotros somos, de lo que eres tú, de lo que soy yo, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando estamos en plena intimidad, cuando no podemos ocultarle nada, cuando eres tú la genuina y tú el genuino. Ese es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está limpio? ¿Está sucio? ¿Está asqueroso? ¿Está puro? Tenemos que evaluar nuestro corazón para ver cómo está. Entonces, teniendo esta leve idea, podemos decir, si nuestro corazón es el núcleo de nuestro ser, ese centro de nuestro ser, entonces allí es donde Dios se conecta con nosotros. Es allí donde podemos tener comunión con nuestro Dios. Es allí donde Dios se revela a nuestras vidas y podemos tener esa conexión. Nuestro corazón es nuestro espíritu, es lo más profundo de nuestro ser, es donde Dios nos llama, donde Dios nos toca, es nuestra raíz, es nuestra fibra, es donde Dios toca, es donde está la puerta, donde hace el llamado. Y se manifiesta en nuestro cuerpo y se manifiesta en nuestra alma, pero es allí donde Dios nos hace ese llamado primario. Así como le dijo a Mateo, Leví, le dijo, sígueme. Y ese llamado irresistible, ese llamado que no pudo resistir Mateo y lo siguió. Así te dijo a ti en alguna oportunidad. Así te dirá a ti hoy. Y así nos seguirá diciendo cada día, sígueme. Y no podremos resistirnos porque irresistibles son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama, tenemos que acudir a su llamado. No podemos hacernos los rebeldes cuando Dios toca nuestra fibra, cuando Dios toca nuestro ser. Entonces nuestro corazón es eso íntimo que tenemos. Es lo que puede decir, eres tú. Es lo que puedo decir, soy yo. El verdadero tú está allí. Las cosas que afloren de ti vienen de tu interior, vienen de tu corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que esté en nuestro corazón es lo que nosotros podemos dar. Lo que esté en nuestro ser es lo que nosotros podemos dar.
Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no podemos reflejar un testimonio de Dios. Obviamente, en nuestro corazón hay un trono. Vamos a ponerlo así, hay un estrado. Ese estrado puede estar gobernado, dirigido por Dios, o puede estar gobernado y dirigido por usted mismo. Es mejor que sea Dios el que gobierne el corazón. Y de verdad que es mejor. Las personas que Dios no les gobierna el corazón no tienen paz, no tienen amor para dar, porque Dios es amor. No tienen gratitud ni una vida de plenitud, porque la plenitud de gozo y de vida está con la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Nuestro corazón es nuestro verdadero ser. Entonces tenemos una disyuntiva allí que no se elige con el alma, que es decidir si Dios está o no está. Dios nos toca y nosotros le decimos: Señor, aquí estoy, te sigo. Y Él llena nuestro corazón, llena nuestro ser, entra en nuestra vida y nos convierte, hace la conversión en nosotros. Y podemos decir entonces que somos nuevas criaturas en el Señor. Y no sabemos describir con palabras, ni con mucha poesía, ni con filosofía, qué es lo que sucedió en nuestra vida. Pero sucedió y ahora somos hijos de Dios. Usted recuerda su conversión, usted recuerda cuando Dios lo tocó, cuando la tocó, cuando te tocó. ¿Lo recuerdan? ¡Qué día maravilloso! Todos los días el Señor nos toca. Todos los días abre nuestro corazón, lo limpia de todo mal y nos mantiene listos, irreprensibles para el Señor y para su venida. Cada día. Pero si nosotros no dejamos que Dios gobierne nuestro corazón, sino que nos entronamos nosotros mismos, la cosa se pone fea. Comienzan a manifestarse obras que no son espirituales, sino que son carnales. Entonces nosotros debemos, por nuestro propio bien, dejar que Dios gobierne nuestra vida. El Señor, cuando le dio las ordenanzas a su pueblo, les dijo: bueno, he puesto el cielo y la tierra por testigos. Ahí tienen el bien y tienen el mal. Escojan el bien. Así podemos hacer nosotros hoy, escoger lo correcto, hacer lo correcto. El Señor nos tocó, Él dio ese primer paso. No pienses que fuiste tú el que dijiste: Dios, te hago falta, allá voy. No, Señor, fue Dios que nos llamó, que nos agarró, que nos trajo a sus brazos, que nos dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y nosotros decidimos acudir a ese llamado, entregar nuestra vida al Señor, entregar nuestro corazón. Entonces nuestro corazón es lo más profundo de nuestro ser, es donde está nuestro espíritu y nuestra comunión con el Señor. Eso no es negociable. Esa parte de nuestra vida no la podemos negociar, porque si nosotros le decimos: Señor, vamos a negociar, encárgate tú de mi vida de lunes a sábado y yo me encargo los domingos de venir a la iglesia. El Señor te va a decir: no, Señor, el que conmigo no recoge, desparrama, y te deja entronado. Y aunque esto no es una clase de psicología, quiero decirles que en ese corazón, en esa psiquis que nosotros tenemos, está tu verdadero yo, pero también está tu ego, tu personalidad y tu máscara. Ahí están. Ahí en ese centro del ser está aquel hermano que solamente ríe y saluda y se alegra cuando está en la congregación de los santos, pero que bota sapos y culebras cuando sale por la puerta de la congregación de los santos. Ese es un ego disfrazado de yo. El yo debe menguar para que Cristo crezca y el ego debe morir definitivamente. Amén, claro que sí, pero qué difícil es. Cada vez que mentimos, el ego se ensancha. Cada vez que nos vanagloriamos, el ego se ensancha. Y a medida que el ego se ensancha, toma el lugar de Dios en nuestra vida y nuestro espíritu muere. Por eso es que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, delinquiendo, transgrediendo la ley de Dios. Los 613 estatutos, que aunque no nos fueron dados a nosotros, son leyes morales
de cada ser humano. Son leyes de espíritu de vida que no cumplíamos y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, nos dio vida. Por eso nosotros, cuando escuchamos su palabra, cuando leemos su palabra, cuando tenemos comunión con Él, tenemos un contacto que no es de esta naturaleza, que está por encima de eso, y podemos disfrutar de la presencia del Señor porque lo amamos con el corazón, porque podemos decir: Dios, te amo con mi corazón, con el núcleo de mi vida. Pero la cosa no queda allí. El Señor nos manda amarlo con nuestra alma. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y cuál es nuestra alma? Nuestra alma es el centro de nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos, donde está nuestra voluntad, donde está nuestra capacidad de elegir y nuestra capacidad de tomar decisiones. Allí está nuestra alma, y con esa alma tenemos que amar al Señor. Capacidad de elegir el mundo o Cristo. Elige a Cristo, porque el mundo va a pasar. Y elegir a Cristo es como tener un examen extremadamente difícil y tener una sola oportunidad para responder y acertar. Pero aceptar con conocimiento de causa. Ese examen difícil lo podemos aprobar con la ayuda del Espíritu Santo, morando en nuestro corazón, y decir sí a Cristo. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que estando en Cristo, con Cristo en nuestra vida, podemos tener esa capacidad de elegir y elegir bien. Elegir estar alegres. Alegres es un estado de ánimo, es una emoción que está en nuestra alma. Elegir estar irascible es un estado de ánimo. Elegirlo. A veces la gente dice: no, es que yo me pongo bravo y yo soy así porque es que así nací, ese es mi temperamento, fisiológicamente hablando, tengo mayor cantidad de mercurio por mi sangre y no aguanto mucho. Pues déjeme decirle que sí aguanta mucho, porque en el alma se decide que las emociones estén sujetas al amor de Jesucristo. Ama a Dios con tu corazón y ámalo con tu alma. Con los razonamientos. ¿Es mejor seguir a Dios? ¿Es mejor seguir a Cristo? Ámenlo entonces, amemos al Señor, sigámoslo. Es una buena oportunidad. No podemos negociar eso. Una vez que el Señor toca nuestra fibra y nos llama, entonces no nos queda otra, sino que seguirle, que honrarle y que bendecirle, y que esas dos áreas de nuestra vida, de nuestro ser, estén alineadas con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando no podemos? Porque no podemos. Nuestras fuerzas humanas son insuficientes. Nosotros mismos, por nuestro propio intelecto, somos insuficientes. Y si no, los más inteligentes fueron los salvos. Solamente bastaría con ser inteligente y tener un coeficiente alto para tener a Dios entronado en nuestras vidas. Y no es así. Hay que amarlo con el corazón, amarlo con el alma, decidir por Él. Y entonces el Señor transforma nuestro ser y nos hace obedecerle. Y nos hace caminar con Él. Y yo quiero ilustrarles parte de lo que es decidir al Señor con el alma a través de una canción. Quiero que agudicen su oído y escuchen una canción que puede tratarse de ti y de mí, de cualquiera de nosotros. Entonces, escuchemos esta canción. Y entre tanto la escuchamos, preparemos nuestro oído.
Dios sobre nubes se le puede ver, ilusionada ante el amor que ha pensado tener. Dibujando corazones se pasan los días, esperando suene el teléfono para que alegre su vida. Pero olvidado en su vida un detalle importante, y es seguir dirección de Dios antes de enamorarse. No está mal pensar en el amor, no está mal. Es bello y puro si es bendecido por Dios. De pronto pasan los años y deciden casarse. Ya no para de llorar y hasta pensado en suicidarse. Tiene un pequeñito que es golpeado por su padre, y no asisten a la iglesia por miedo a que regresen tarde. Desesperada grita: Señor, ¿por qué a mí? Y es que la desobediencia la ha llevado a sufrir. Que no, que no, que no. No está mal pensar en el amor. Que no está mal, que no está mal, que no está mal. Es bello y puro si es bendecido por Dios. No está mal llegar a enamorarse. Si en tu corazón a Dios le pediste Qué bonita canción, pero qué cruda realidad. La hemos vivido por años, por siglos, esta realidad. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien por su camino. Así que gracias a Dios que a través de Cristo nos mostró el camino al Padre, porque si no, estuviéramos perdidos definitivamente. Nuestra alma es el lugar inmaterial donde se libra la batalla espiritual. No en el espíritu, en nuestra alma, y es en la mente, en el campo de nuestra mente. Y allí, en medio de esa batalla, nosotros vamos a tender a decidir. Y debemos decidir bien, porque cualquier equivocación, cualquier acto de negociación es contrario a la voluntad del Señor. Nuestra alma tiene que conocer la voluntad del Señor, porque allí está nuestra voluntad y es donde nos tenemos que alinear con el Señor. La gran decisión de nuestra vida, la gran decisión, la trascendental, la primaria, la primordial, es aceptar a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Esa decisión hace que el amor de Dios llegue a nosotros. Y el amor de Dios, del amor de Dios no nos separará nadie, ni nada, ni ninguna cosa creada, ni la muerte, ni la vida, ni nada. Porque es el amor de Dios a través de una decisión en nuestra alma para decirle: Señor, te amo con mi espíritu, con mi corazón y con mi alma.
Y la segunda gran decisión de nuestras vidas es elegir cónyuge, es elegir pareja, es elegir compañero y compañera. La segunda gran decisión. Solamente la muerte debe separarnos de esa persona. Y los estudios psicológicos y sociológicos e inclusive educativos nos muestran que cada vez que una persona se une con otra y se separan, rasgos de la personalidad de la otra quedan en ella y quedan por siempre hasta que Dios transforme ese corazón y ese cuerpo y haga borrón y cuenta nueva. Entre tanto, quedan allí como testimonio de que Dios es fiel y que su palabra no hierra. Amén. Y esta canción que escuchamos es impresionante. Ese puede ser tú, ese puedo ser yo. Cuando nosotros nos apasionamos por algo que no es Dios, o cuando nos apasionamos por alguien que no es de Dios, nuestra vida cambia de sentido. El trono de Dios que está en nuestro corazón queda vacío e impera nuestro ego. Y va muriendo nuestro espíritu y no podemos discernir, ni intuir, ni podemos tener comunión con Dios. Porque algo está ocupando el lugar de Dios. Porque nuestra alma no conoce la voluntad del Señor. Y el salmista, el rey David, en el Salmo 43, en el versículo 10, exclama, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así que cuando te seduzca un trabajo fraudulento, cuando te seduzca abrir la boca para hablar mentira, cuando te seduzca unirte con alguien que no sea cristiano y no pertenezca a las filas del Señor, dile: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque yo no sé. Enséñame, que no sé, no puedo, mis fuerzas son limitadas. Me llama el mundo, me llaman los que no son de Cristo, me llaman los negocios fraudulentos. Yo no quiero hacerlo, pero no tengo fuerzas. Entonces usted le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y el Señor te va a enseñar a hacer su voluntad, y el Señor te va a guiar y vas a tomar decisiones correctas, porque su espíritu va a hablar a tu corazón, va a vivificar tu ser y va a hacer que tú tomes decisiones correctas. La Biblia dice: los que son míos nadie los arrebatará de mi mano. Pero las malas decisiones y las malas consecuencias de los que son de Dios perseguirán esas vidas hasta el fin. Y es mejor vivir con paz, procurar la paz, apartarse para el Señor. Y se los he parafraseado así porque si no, no se verá el rostro del Señor. Procuremos pues la paz, sigamos la paz. Queremos tener paz en nuestros corazones, elijamos bien, elijamos profesiones de acuerdo a nuestra vocación, elijamos ministerios de acuerdo a nuestra vocación. Dígame si usted le tiene fobia a los mosquitos, al calor, a lo que sea, pero quiere que Dios lo lleve a las misiones. Entonces pídale al Señor que le haga tomar una buena decisión, porque va a ser un misionero frustrado y va a morir como misionero, pero frustrado. Si usted es del que no quiere cantar, entonces no incursione en un ministerio de adoración y de alabanza, ¿verdad? Porque Dios pone el querer, pero también pone el hacer por su buena voluntad. Y eso está en el alma. La voluntad del Señor habla a nuestro ser, toca nuestra fibra, y nuestra alma dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga mi ser, todo mi ser, su santo nombre. Amén. Allí se libran las batallas por ti, se libran las batallas por mí. Amarás al Señor tu Dios, y eso no tiene negociación. Lo amarás con tu corazón,
y no es negociable. Lo amarás con tu alma y no es negociable. Decidirás bien y no es negociable, porque si no sufrirás. He visto jóvenes, he visto ancianos. Mi esposa y yo hemos atendido a personas de tercera edad, enamorados, perdidamente enamorados de personas que no son cristianos. Y hemos tenido que decirle, dile al Señor que te enseñe a hacer su voluntad. Nos parece inconcebible, pero sucede. Hemos visto personas, la hemos visto, hemos hablado, los hemos agarrado por los hombros y decirle, no te separes de tu cónyuge. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque ya no sientes las mariposas en el corazón, las mariposas en el estómago. Por eso. Y las personas se han separado y han tenido que vivir una vida o lo que les quedaba de vida sin paz e inclusive apartados del Señor. Entonces es mejor amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, pero va más allá la cosa y nos habla de amarlo con nuestra mente. El Señor especifica aún más y hace una inducción a lo que es ese gran mandamiento en Deuteronomio, y hace una inducción y le dice, pero ámalo con la mente también. Y la mente está contenida en nuestra alma. ¿Qué es nuestra mente? Es el centro de la comprensión, del entendimiento, del razonamiento. ¿Por qué usted no se lava las manos con candela? Porque se las quema, ¿verdad? ¿Quién razona eso? Eso no se intuye. Eso se sufre, eso se razona, eso lo hace el alma. Nuestra alma tiene la capacidad de discernir cuando las cosas están bien o cuando las cosas están mal. Y cuando el Espíritu está vivo en nosotros, porque Cristo mora en nuestros corazones, entonces nuestra alma tiene la capacidad de elegir a conciencia lo bueno. Cuando el alma está muerta, el espíritu está muerto allí y el alma está abatida, la gente toma malas decisiones y se lo atribuyen a sus vivencias, se lo atribuyen a la manera como fueron criados. Pero resulta que cada quien, como dice la Escritura, cargará sus propios errores, sus propias faltas. Cada quien va a cargar por su pecado. Es una ley de talión. Cada quien carga con su pecado y cada quien es responsable de su pecado. Así hayas crecido sin padre, así hayas crecido sin madre, así hayas sido lo peor de lo peor. Hoy Cristo te dice, ven a mí que te haré nueva criatura. Abriré tu corazón, abriré tu alma y tu mente, todos tus sentidos para que seas mío. Eso lo dice el Señor y lo hace. El Señor es fiel, no retarda su promesa y nos manda a que le amemos con la mente. O sea que podemos razonar, podemos decir, Señor, ¿qué me conviene más? Ahora comprendo, ahora sé que en Jesucristo está la vida, que Él es el dador de la vida, que Él es el dador de la paz, que Cristo me ama. Eso lo podemos hacer con nuestra alma, dedicarle nuestra alma al Señor, dedicarle nuestra mente. Va a haber perturbaciones en nuestra vida. En nuestra mente está la memoria, nuestra memoria, nuestros recuerdos. ¿Cuántos nos luchan o luchamos con nuestros recuerdos? Lo malo que hicimos en alguna oportunidad y se nos viene a la mente. Pues déjeme decirle que un ejercicio sano es traer a la memoria las cosas buenas y dirigidas por Dios que hemos hecho en nuestra vida. Hágalo. Cuando usted esté en esa lucha mental que quiere pensar en las cosas adversas, en las cosas pecaminosas, piense en las cosas del Señor. Piense en las cosas buenas. La Biblia dice que en todo lo puro, en todo lo limpio, en todo lo que sea de buena reputación, en esto pensad.
Dios no nos hizo autómatas, nos dio vida. Y con esa vida nosotros podemos elegir pensar las cosas que son correctas. Dejar atrás esa vida pecaminosa, esa vida de lujuria y de lascivia. Dejar de regodearnos con pecados sexuales, dejar de regodearnos con tipos de pecados y carnalidades y decidir llenar nuestra memoria de palabras del Señor, llenar nuestra memoria de unción de Dios, de unción del Espíritu Santo y tener ese banco de datos allí y sacar lo bueno de allí. Eso lo podemos hacer. Y cuando no lo puedas hacer, dile: Señor, no puedo, hay algo más poderoso que yo que me impide. Y estás diciendo bien, porque ese algo más poderoso que tú es tu ego, que te está impidiendo, que está en el trono de Dios. Pero cuando decides por Dios y Dios toma ese trono, tu ego muere y empiezas a hacer la voluntad del Señor y empiezas a alinearte con el Señor. Y por muy dolorosas que sean las decisiones que tomemos, van a ser decisiones que nos traerán paz, sosiego y bienestar a nuestras vidas, porque serán decisiones tomadas a conciencia en la voluntad del Señor. Así que, estimados, no se asusten cuando piensen, ¿será o no será la voluntad del Señor? No, pídanle más bien al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, para que hagas tu voluntad, para que vivas días buenos, días estables, para que puedas ver la gloria del Señor manifestada en tu vida, en tu corazón, en tu alma y en tu mente. Hay un pensamiento que se le atribuye a Martín Lutero, quizá lo hemos escuchado muchas veces. Y digo que se le atribuye porque no hay una certeza 100% que sea de Martín Lutero, que dice que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. No podemos evitarlo. Si voló. Lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza y se apoderen de ella. Nuestra mente, ese campo de batalla, es de Cristo, es de Dios. Nosotros, todo nuestro ser es de Cristo, es de Dios. Somos hijos de Dios, somos del reino de Dios, pertenecemos a las filas de Dios. Nuestra alma es ese lugar en nosotros que se renueva cada día, que se renueva cada día. Usted podrá hacerse cualquier cosa en el cuerpo y tratar de renovarse, pero su cuerpo va a envejecer. Vamos a envejecer. Entre tanto que nuestra alma se va a renovar cada día, se puede renovar cada día. Hagamos eso, renovemos nuestra alma. ¿Por qué? Porque ahí está el entendimiento. Le dijo el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, le dijo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que es vuestra entrega racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos hallar plenitud ni agrado supremo en el mundo. No, Señor. Ni practicando las cosas que están en el mundo. No, Señor. No podemos hallarlos. La plenitud de gozo está en la presencia del Señor, renovándonos cada día con nuestra alma, con nuestro entendimiento. Vamos a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y dónde está esa varita mágica? Pues no hay varita mágica. Lo que hay es palabra de poder, de unción y de vida, que vivifica nuestro espíritu, que da vida a nuestro ser. ¿Qué dice la palabra? Dice: por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, es un manantial de vida. Manantial de vida es el corazón que se llena con las palabras del Señor. Manantial de vida es un corazón que se llena con la escritura bíblica, que la puede discernir con un espíritu vivo,
manantial de vida, corazón que emana, es el que puede saber cómo criar a sus hijos en obediencia. Manantial de vida es el que te puede dar Dios para que lleves tu matrimonio en sana paz. Manantial de vida es el que te puede dar Dios para controlar tu lengua, para saber morderla, para no decir chismes, ni murmuración, ni mentiras. Manantial de vida hay en el corazón. Por eso guárdalo, protégelo con un escudo, con el escudo de la fe. Y eso no es negociable, eso tenemos que hacerlo, porque eso es amar a Dios con nuestro corazón. Así que, hermanos, solamente nos queda hablar de amar a Dios con nuestra fuerza. Quizás este es el punto más sencillo, porque este es el punto visual, pero también es complicado. Zorobabel, uno de los líderes de Israel, cuando ya Israel había sido rota, hizo una planificación estratégica y dijo: Israel tiene que ser salva y custodiada de sus enemigos. Por eso voy a aplicar un ejército invencible, unas armas forjadas que sean indestructibles. Iremos a la guerra y acabaremos con nuestros enemigos a la fuerza. Y el Señor le dijo: no, así no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu de Dios, Espíritu que vivifica. Así que nuestras fuerzas, por muy Sansón que usted se crea, deben estar canalizadas y gestionadas a través del dador de la vida que te da esa fuerza. Dice la palabra: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Con nuestra fuerza tenemos que amar al Señor. Decía un pastor amigo dominicano, me decía cuando yo era joven, me decía: el motivo de tu desvelo debe ser el Señor y las cosas del Señor. El motivo de amanecer temprano debe ser el Señor y las cosas del Señor. Y cuánta sabiduría había en eso. Les decía esta mañana a los hermanos de Fuencaliente que desde pequeño mi padre me instruyó en levantarme a orar y a escuchar porción de la Biblia. Desde muy pequeño, yo quizá ni siquiera caminaba, y mi papá todo el tiempo. Y yo fui creciendo, y quizá mis primeros años a lo mejor me alegraba porque me sentaba con él, pero después cuando tenía que pararme por mi cuenta, ya 3, 4 años, eso me daba un fastidio y yo no quería. Y con todo y eso, sin querer, tenía que escuchar la palabra del Señor y tenía que escuchar la oración. Y me decía: Samuel, ora. Y yo no, hasta que oraba. Y así fui poco a poco, 5, 6, 7, 8, 9 años. Por las mañanas mi papá y por las noches mi abuela, conmigo y con mi hermana. Y cuando llegué a los 9 años, entonces comprendí ese sacrificio que hacía mi papá antes de irse a trabajar. Tener que agarrar 2 niñitos llorones, levantarlos y leerles una porción de la Biblia y orar por ellos y después irse. Y llegar quizá un poco cansado al trabajo. Y lo hacía constantemente. Y los domingos era peor. Pero después que cumplí 9 años, 10 años, dije: los domingos es mejor que mi papá me diga: vamos a la casa del Señor, vamos juntos. Y eso creó un hábito en mí y en mi hermana. Hermanos, nuestras fuerzas, aunque se cansen, deben estar sin flaquear. No te canses de modelarle a tu hijo lo que es un hombre que habla bien, que habla verdad, que no miente. No digas mentira hoy, no la digas mañana. No te canses y no la digas pasado mañana. Dura 1 año sin decir una mentira. Dura 2, 3, 4 años y dura una vida. Y cuando tu hijo y tu hija sean unos hombres y mujeres, dirán: mi padre es un hombre que habla y que hablaba y hablará la verdad, porque en sus labios no hay mentira. Ese modelar, esas fuerzas deben ser incansables. Deben ser incansables. No caigamos en el lazo del enemigo. La Biblia dice que Dios nos librará del lazo del cazador.
Inclusive va más allá de la peste destructora. No caigamos en el lazo del enemigo. Hermanos, refrenemos nuestra lengua. El hombre que puede refrenar su lengua, la mujer que refrena su lengua, dice la Biblia, que es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Qué difícil es refrenar nuestra lengua. Entonces es difícil refrenar nuestro cuerpo. Sin embargo, tenemos recomendación expresa escrita en la palabra del Señor y podemos hacerla. ¿Por qué? Porque amamos al Señor con toda nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente. Razonamos, creemos en Él, confiamos en Él, esperamos en Él, renovamos nuestras fuerzas en Él. Año tras año, año tras año. Comentaba también esta mañana en Fuencaliente que Dios me ha dado la oportunidad de ver hombres y mujeres hasta lo último de sus días de vida, muriéndose con cáncer terminal, con enfermedades terminales, pero predicando el Evangelio. Inclusive tenemos videos de hermanos amados a punto de morir, pero cantando y predicando el Evangelio en salas de hospitales. Hermanos, nuestras fuerzas es para amar al Señor. Nuestras fuerzas no son para fornicar, nuestras fuerzas no son para adulterar, nuestras fuerzas no son para robar, no son para mentir. No, nuestras fuerzas son para dedicárselas al Señor. Dedícale al Señor, ámalo con todas tus fuerzas. Y lo vamos a hacer desinteresadamente, solo porque el Señor lo dice y porque nuestro Dios es soberano y porque a Él le seguimos y porque lo amamos. Sin embargo, el Señor nos da como un refrigerio y se los dejo para culminar. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 28. Después de una serie de narrativas, el apóstol Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sigue. Pero en el versículo 35 hasta el 39 dice así, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Del amor de Cristo. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Alabemos al Señor. Nada nos separará del amor de Dios. Qué bueno tener estas palabras escritas, porque nos exige Dios con gran exigencia, ámame con toda tu mente, alma, corazón, cuerpo, con todo lo que tengas. Pero después te dice, los que aman a Dios, nada, hermano, ¿sabes qué? Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Si no tienes el amor de Cristo Jesús y si tú no lo amas, no puedes tener estas promesas. Tenemos que amarlo y tenemos que saber cómo amarlo. ¿Cómo se ama al Señor? Obedeciéndolo. ¿Cómo se ama al Señor? Negándonos a nosotros mismos. Cualquier cantidad de placeres que quizás puedan traer algún beneficio temporal a nuestras vidas, pero negarnos a nosotros mismos, cargar con la cruz de Cristo y entrar en el gozo de la salvación. ¿Cómo se ama al Señor? Se ama al Señor eligiendo entre lo malo y lo bueno, lo bueno. Así amamos al Señor, con mente, corazón, con todo lo que tengamos. Dijeran los científicos,
con una programación neurolingüística. Cuando ellos lo descubrieron, ya los hijos de Dios habíamos ido y venido, como se dice por allí. Programémonos entonces y amemos al Señor, hermano. ¿Y qué vamos a hacer entonces con nuestra fuerza? Bueno, sencillo. Levantemos las manos caídas y las rodillas